Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Tiempo devocional en la bienvenida. Saludos a todos los escuchas en este momento que estamos a través de Radio Bea, ya sea por nuestra transmisión en el 1570M o en cualquiera de nuestros dispositivos Android o iPhone a través de nuestra aplicación Radio Bea AM. Qué gusto nos da de saludarle. También un saludo especial para quienes nos siguen a través de las redes sociales en YouTube Radio Bea y en Facebook Radio Bea Guatemala, ya que este devocional no solo se escucha en la programación de Radio Bea, sino en las redes sociales de Radio Bea, para que usted no solo lo pueda volver a escuchar, sino también lo pueda compartir. Hoy proseguimos y avanzamos sobre la epístola a los hebreos. Cualquiera se pregunta, ¿y por qué están hablando de esta epístola? Es fundamental. En una época donde existen muchas ideologías, muchas filosofías, muchas enseñanzas que aparentan ser bíblicas, pero no lo son. Hablar de temas fundamentales como lo plantea la epístola a los hebreos, vamos a entender la supremacía de Cristo, la fe perseverante y cómo se relaciona el antiguo y el nuevo pacto en cuanto a las enseñanzas para los cristianos hoy. Hermano, debemos de seguir creciendo en cuanto a nuestra fe. Y si Cristo no es el centro de nuestra fe, definitivamente vamos a tener muchas debilidades. Y no solo crecer en la fe, perseverar en la fe. Hebreos habla mucho acerca de esto y, como ya mencioné, la relevancia de este nuevo pacto que hoy tenemos en relación al antiguo, la naturaleza del sacrificio de Cristo y, una vez más, la fe como motor de vida. Para hoy, amados hermanos, quiero invitarles a que podamos poner atención en el capítulo número 9, versos 1 en adelante. Hebreos capítulo número 9, versículos 1 en adelante. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Verso 5. Y sobre ella estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas, sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia y a la práctica del culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo,
habiendo obtenido eterna redención. Quiero animarle a que participe con nosotros en el siguiente devocional, donde vamos a estar explicando cuál es el significado y la aplicación de estos versículos de Hebreos capítulo número 9. Bienvenidos a el devocional de la semana. Le agradecemos enormemente ser parte de la comunidad de Tiempo Devocional. Si usted desea escuchar los capítulos de estreno de este programa, puede hacerlo los días domingos a las 9 de la mañana y 6 de la tarde, vía radio convencional, sintonizando el 1570 AM y en nuestra plataforma digital online en la página radiovea.org o descargando nuestra aplicación Radio Vea AM. Seguimos presentando Tiempo Devocional. Tiempo Devocional, el mensaje. Como usted ya se dio cuenta, el capítulo 9 de Hebreos nos está hablando sobre el tabernáculo del Antiguo Testamento. Déjeme contarle que el tabernáculo fue construido de acuerdo a las especificaciones que dio el Señor en su palabra. Nada podía salirse fuera de el plano que él había entregado a Moisés. En el lugar santo del tabernáculo, Dios le pedía al sacerdote que colocara un candelabro y una mesa en donde se debía mantenerse el pan consagrado. Eso lo vimos en el verso 2, capítulo 9. Pero en Juan 8:12 recordamos que el Señor Jesús es la luz del mundo. Esto haciendo alusión al candelabro. Pero como había una mesa donde se ponían los panes de la consagración, no debemos también dejar pasar que en Juan 6:35 Jesús dice que Él es el pan de vida. Significa que el candelabro y el pan representan la obra de Jesús. Después del lugar santo, mis hermanos, se encontraba el lugar llamado el lugar santísimo. Ambos se encontraban separados por un velo. Frente al velo había un altar de oro para el incienso. Y dentro del lugar santísimo se encontraba el arca del pacto. El arca del pacto era una caja cubierta de oro que contenía un recipiente con maná. También contenía la vara de Aarón que había reverdecido y las tablas de la ley en donde se encontraban escritos los 10 mandamientos. Hay que hacer notar de que cada uno de estos objetos tenía un significado muy importante para el pueblo de Dios. Por ejemplo, el maná les recordaba cómo Dios los había rescatado de la esclavitud de Egipto y los había cuidado a través del desierto. La vara de Aarón les recordaba cómo Dios había escogido un sacerdocio para que lo representara ante él. Y las tablas con los 10 mandamientos contenían las normas de Dios para su pueblo y la manera en que debían vivir. El arca tenía una cubierta de oro y tenía encima 2 querubines de oro. Esa cubierta se le llamaba el propiciatorio. Era aquí, entre las alas de los ángeles, que el Señor iba a revelar su presencia al pueblo de Israel. Cuando todas estas cosas, mis hermanos, se encontraban en su lugar, los sacerdotes entraban al lugar santo, que era la primera habitación, y allí ellos llevaban su servicio ante Dios. Sin embargo, solamente el sumo sacerdote podía entrar al cuarto principal, al cuarto interior, que se le llamaba el lugar santísimo. Allí él podía entrar una sola vez al año, eso lo dice el verso 7 de Hebreos 9. Y antes de entrar al lugar santísimo, él necesitaba ofrecer sacrificios por sí mismo y por el pueblo. Seguidamente, la epístola nos habla en el verso 8 que todos esos sacrificios mostraban el camino al lugar santísimo.
que en ese momento para el pueblo de Israel no había sido abierto todavía. Como ya hemos visto, mis hermanos, el lugar santísimo era donde la presencia de Dios se revelaba. Pero debido al pecado, solamente una persona podía entrar a la presencia de Dios una vez al año, con la condicionante que tenía que expiar su propio pecado. Expiar, entiéndase como tratar su pecado a través de un sacrificio. Ese tabernáculo antiguo les recordaba constantemente su separación de Dios por la razón del pecado a quienes servían allí. La sangre que se derramaba en los altares cada día les recordaba la necesidad del perdón que necesitaban. El velo que separaba la presencia de Dios de su pueblo les recordaba esa barrera que había entre ellos y Dios. Porque como ya dijimos, todavía no se había abierto el camino completamente. A pesar de todos los sacrificios que se ofrecían en ese tabernáculo, el velo que separaba a Dios del hombre seguía allí, es decir, cerrado, no accesar a la presencia de Dios. Y quiero que note que ninguna cantidad de sacrificios hechos por el pueblo, por los sacerdotes, pudo abrir el velo entre Dios y el pueblo. Eso lo dice el verso 9. Y es muy significativo, hermanos amados, que cuando el Señor Jesús murió, el velo del templo que separaba al hombre en el lugar santísimo, dice que fue rasgado de arriba hacia abajo. Busquemos en el pasaje siguiente que le voy a pedir que leamos, Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo número 27. Escuche lo que Mateo nos narra en cuanto al sacrificio de Cristo en la cruz. Vamos al verso, déjeme ver, verso 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí, al oírlo, decían, está llamando a Elías. Al instante corrió uno de ellos, tomó una esponja y lo empapó de vinagre y poniéndole una caña le dio de beber. Pero otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarlo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Note que esa frase, entregó el Espíritu, es morir físicamente. Y aquí viene el verso 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Hermano, esto es glorioso, porque lo que acabamos de leer nos está refiriendo que lo que no pudo lograr la ley antigua, los sacrificios de animales, un sacrificio lo pudo lograr: Jesús en la cruz. El sacrificio de Cristo fue que abrió el camino para que los seres humanos pudieran entrar a la presencia del Dios Santo. Yo no sé cuántos de ustedes entienden eso y cuántos de nosotros podemos dar gracias, alabanzas a nuestro Señor, porque ahora
podemos accesar a la presencia del Señor. Antes, en el antiguo pacto, no se podía, solo se podía contemplar a lo lejos una cortina, y más allá no se podía accesar, sino solo podía uno contemplar esa cortina como muro. Pero Jesucristo abrió ese acceso y ahora podemos entrar a la presencia del Señor. ¿Qué le quiero decir con esto, amado hermano? Que todas las normas en el tabernáculo bajo el antiguo pacto, entiéndase la comida, la bebida, las limpiezas ceremoniales, todo eso apuntaban a lo que el Señor Jesús lograría para nosotros en su sacrificio. Por eso podemos ver, retornando a Hebreos capítulo número 9 en el verso 10, que esas normas eran solamente temporales hasta que viniera el nuevo pacto, que fue lo que Jesús trajo. Jesús, como ya vimos, vino como nuestro sumo sacerdote. Y lo recordamos, Él no pertenecía al sacerdocio levítico. Ese sacerdocio había logrado lo que Dios quería, y luego Dios establecería un nuevo sacerdocio en Jesucristo. Jesús entró al lugar santísimo para encontrarse con su Padre en lugar nuestro. Ese lugar santísimo no es de creación hecha por hombres, como en el antiguo tabernáculo, según lo que dice el versículo número 11. Fue directamente a la presencia de su Padre en los cielos. Hermanos, Jesús no entró a la presencia del Padre ofreciendo cabras, becerros. ¡No! Él se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Escuche lo que el versículo 12 dice de Hebreos: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. La diferencia entonces entre el sacrificio de Levítico y el sacrificio de Cristo es que el sacrificio de Cristo lograría solo una vez, sin necesidad de repetirlo, abrir, quitar la barrera, y fue un sacrificio perfecto que satisfizo completamente las exigencias del Dios Santo. Se recuerdan que para ofrecer los sacrificios, los sacerdotes tenían que ir a la ley y ver qué tipo de ofrendas el Señor quería con sus especificaciones. Así que por medio del sacrificio único de nuestro Señor Jesucristo, se pudo obtener una redención eterna para todos los que le reciban a Él. Es decir, hermanos, su sacrificio cubre para siempre todos nuestros pecados. Nunca más los pecados, ya sea pasados, presentes o futuros, pueden causar separación a los hijos de Dios de nuestro Padre Celestial. Jesús entró en un tabernáculo perfecto. Hizo el sacrificio perfecto y ofreció una salvación perfecta. ¿Por qué utilizo la palabra perfecto? Porque es Jesús el que obró con perfección. Después de sacrificar su propio cuerpo, hermanos, Cristo entró a la presencia de Dios, quitó el velo que nos separaba de Dios, y entonces esa obra quitó las barreras. Ahora, por medio de esa obra, podemos tener acceso. Hermanos amados, piense usted por un momento, antes de continuar, ¿qué le impide a usted entrar?
Lo que realmente nos impedía ya no es impedimento. ¿Qué era lo que nos impedía entrar? El pecado. La obra de Cristo nos ofrece perdón y redención por nuestros pecados. Cristo lo quitó. Ahora, ¿qué nos impide entrar? Creo que esta es una pregunta cuya respuesta usted tiene que concluir si todavía no ha entrado. Por eso Apocalipsis 3:20 dice que Él está a la puerta y está tocando, está llamando para que las personas puedan ver que ya no hay ningún impedimento para poder entrar a la presencia de Dios, más que poner nuestra fe en la obra de Cristo. De tal manera, mis hermanos, que el Señor Jesús nos muestra que el tabernáculo que Él viene a representar es muchísimo mejor que el tabernáculo que nos habla el Antiguo Testamento, que sirvió en su momento para traer orden, guía, mas no para traer redención. El tabernáculo que Jesús estableció es un tabernáculo que nos deja accesar a la presencia de Dios. El tabernáculo de Moisés del Antiguo Testamento, lo único que podemos encontrar es una barrera. Más allá de eso, no podían entrar. Y el que entraba sin un sacrificio o sin los requerimientos que Dios había establecido, ahí moría. Así que, hermanos, es importante meditar en dónde usted está, en el viejo tabernáculo o en el nuevo tabernáculo. Y pregúntese también, si no ha entrado a la presencia de Dios, ¿qué le impide ahora poder entrar? Retornemos al pasaje y veamos lo que dice el verso número 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Acá nos está mostrando que bajo el antiguo pacto, la sangre de estos animales, toros, machos cabríos y además las cenizas de una becerra cuando se rociaba sobre una persona, estos podía traer purificación a través de una orden ceremonial y haría limpieza por fuera, pero por dentro su corazón seguía siendo el mismo. Quiero que note que esta sangre y cenizas no traían transformación de corazón. El concepto purificación ceremonial solo tenía que ver un acto de limpieza por fuera, pero no había limpieza por dentro. Pero, como usted escuchó del verso 14, el sacrificio del Señor Jesús fue diferente, mis amados hermanos. El sacrificio de Jesús nos limpia, no solamente por fuera, sino también por dentro. Por eso es que habla aquí utilizando la palabra conciencia. Purifica nuestras conciencias. El sacrificio de Cristo, en otras palabras, nos libra de toda culpa a todo aquel que crea y acepte el sacrificio de Cristo. Y una vez ya limpios por su sangre, podemos estar delante de Dios santos, puros, sin manchas y sin culpa. El sacrificio del Señor Jesús quitó esa separación entre Dios y el hombre. Con nuestros pecados perdonados, lavados, ya entonces nosotros podemos servirle con una
conciencia limpia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Verso 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Acá, desde el mismo principio, el Señor sabía que el antiguo pacto, con todas sus leyes y normas, no iba a traer transformación, ni tampoco iba a quitar el abismo entre ellos y el Creador. ¿Por qué? Porque ese pacto no fue hecho con esa intención. El propósito del antiguo pacto era mostrarnos la necesidad de tener un redentor y ver a Cristo como nuestra única respuesta. De tal manera que el Señor Jesús vino a ser mediador de un nuevo pacto. Y eso es lo que leímos en el verso 15, que el propósito de ese nuevo pacto es traer a los llamados de Dios para recibir su herencia por medio de el perdón de los pecados. Verso 16 y 17, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador esté vivo. Acá hay un pacto que se tiene que validar. Para que un pacto fuera válido, tenía que sellarse con sangre. Por eso es que se sacrificaba un animal y la sangre que se derramaba para que el acuerdo entre ambas fueran de carácter oficial, se tenía que hacer el sacrificio. El acuerdo no podía ser legal hasta que no había o hubiera derramamiento de sangre. En otras palabras, algo tenía que morir, si no el pacto no era válido. En realidad, hermano, lo que las partes involucradas estaban tratando de hacer era que si no eran fieles a la parte de su acuerdo, entonces ellas estarían dispuestas a morir como animal sacrificado. Así que no podía haber nada más serio que los sacrificios. La consecuencia de romper un pacto significaba la muerte. Es por esa razón que bajo el antiguo pacto había mucho derramamiento de sangre. Si alguna vez usted se preguntó por qué tanto sacrificio, porque era de carácter legal el derramamiento de sangre. Era un contrato serio entre Dios y el hombre. Un ejemplo de esto lo podemos ver en Éxodo 24, que quiero leerles el verso 19 y 20. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Hermanos, a partir de esto queda claro que la sangre desempeñaría un importante papel en cuanto al establecimiento de acuerdos y de pactos en los tiempos del Antiguo Testamento. Esta sangre se sellaba el pacto y de tal manera lo hacía oficial. Ahora, verso 18 en adelante dice: de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Eso lo leímos. Hace alusión al pasaje de Éxodo. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio.
y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En esta última parte del verso 22, encontramos que Dios mandaba a que todo fuese purificado con sangre. Fue por esa razón que Moisés roció al pueblo, roció el tabernáculo y roció los objetos que estaban en el tabernáculo. Porque el derramamiento de sangre recordaba al pueblo, como ya mencionamos, la seriedad del pecado y la seriedad de romper un pacto. Debido a que el pacto estaba basado en el derramamiento de sangre, el único perdón por haber quebrantado ese pacto era más derramamiento de sangre. Es por eso que encontramos en este capítulo que sin derramamiento de sangre no había la oportunidad de haber perdón de pecados. Hermanos, la sangre no solo valida el pacto, sino que también era el medio para perdonar la violación del pacto. Cada vez que se cometía un pecado y se violaba el pacto, se tenía que matar a algún animal para derramar sangre. Por eso, como ya hemos comentado, tantos sacrificios que se hicieron en el periodo del Antiguo Testamento. No miles, probablemente millones de sacrificios. En cambio, en el nuevo pacto, Jesús vino a establecer principios similares. Y quiero que los veamos a partir de este siguiente verso que vamos a leer. Verso 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio del pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez, y después de esto el juicio. Verso 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Leímos el final del capítulo 9, versos 23 al verso 25. Déjeme explicarle entonces lo siguiente. Hay una diferencia significativa entre el antiguo pacto hecho con Israel y el nuevo pacto que Jesús hizo con su pueblo. En lo que leímos, vamos y descubrimos que Jesús no tenía que entrar a la presencia de su Padre una y otra vez, al igual que los sacerdotes del antiguo pacto. No, estos sacerdotes, los del antiguo pacto, tenían que entrar cada año al lugar santísimo, después de haber hecho sacrificios de sangre por ellos mismos y por el pueblo. En cambio, el sacrificio que Jesús hizo de una vez por todas cubría el pecado por todos los tiempos. Hermanos, el sacrificio de Jesús es suficiente para todo pecado y para todos. Es el pago que cubre todo y no necesita repetirse nunca. De tal manera que cuando Jesús entró a la presencia de su Padre en el cielo, lo hizo de una vez y para siempre. Cuando leemos eso,
Estas líneas de Hebreos nos recuerdan que cada hombre y mujer está destinado a morir y después enfrentar un juicio. Así lo dice el verso que leímos, versículo 27. Sin embargo, por el sacrificio hecho por Cristo, los pecados de muchos fueron borrados. Es esa nuestra única esperanza en la vida y en la muerte. Sin embargo, quiero que observe lo que el verso 28 dice acerca del sacrificio de Cristo. Lo vamos a volver a leer. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Solo aquellos que reconocen el sacrificio de Cristo hecho a su favor tienen el derecho a su perdón. A menos que reconozcamos y aceptemos su sangre como pago por nuestros pecados, no se puede recibir perdón. El día viene, hermanos, cuando Jesús va a regresar. La primera vez que Él vino para ofrecer el sacrificio de sí mismo por nuestro pecado. Pero cuando Él regrese por segunda vez, va a traer la salvación a quienes esperaron en Él. Aunque nuestra salvación fue lograda por medio del sacrificio de Él, todavía no hemos experimentado la salvación plena, solo una parte. Eso no significa que Jesús tenga que morir una segunda vez. Lo que pasa es que vamos a experimentar la plenitud de la salvación cuando Jesucristo regrese por segunda vez para llevarnos con Él al cielo. Entonces es en ese momento que vamos a dejar nuestra naturaleza carnal y viviremos por siempre en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, el Señor Jesús vendrá por aquellos que le pertenecen y los va a llevar a su presencia, en donde habrá júbilo, regocijo por siempre, y a eso se le llama la plenitud maravillosa de la salvación de Jesús. En el Antiguo y Nuevo Pacto vemos la clave de la sangre. Al derramar su sangre, Jesús hizo que ese nuevo pacto fuera un pacto oficial. Al morir, Él proveyó perdón para todo aquel que acepte su obra. La muerte de Jesús nos cubre de todos nuestros pecados y solamente por medio de su sangre podemos entrar a esa nueva relación con Dios basada en un nuevo pacto. Su pacto es mejor que el del Antiguo Testamento. Su sacrificio fue hecho de una vez y para siempre, cubriendo todos nuestros pecados de una vez y para siempre y limpiando nuestra conciencia de culpa. Padre amado, en este momento oramos a ti con gratitud. Y nuestra gratitud es por Jesucristo, quien se entregó por nosotros para que pudiéramos entrar a esa nueva relación contigo basada en un nuevo pacto. Te agradecemos, Señor, por ese perdón que has traído en tu muerte por todos nuestros pecados. Hoy yo quiero pedirte por aquellos que han rechazado esa obra sobre sus vidas. Hoy te pido que les hagas entender que ya no hay impedimento para poder entrar a tu presencia. Que ese impedimento fue quitado gracias a ese bendito sacrificio. Y que ahora podemos no solo entrar, podemos tener una relación contigo. Ayúdanos a entender que
esa relación no es una relación informal, es una relación que conlleva un compromiso, un pacto. Es serio, porque fue derramada sangre por eso. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque nos haces entender que tú no nos amaste superficialmente, sino quisiste ir más allá que amarnos, sino que te entregaste con todos los requerimientos de amor, con los requerimientos legales, y ahora nos has dado el privilegio de llamarnos hijos tuyos. Que la gloria sea solo para ti, bendito Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.